Y ahora, un mensaje de bendición con el pastor Víctor Manuel Buitrago. La segunda parte del primer capítulo de Timoteo. Vamos a hacer del versículo 12 al versículo 20. El sábado pasado estuvimos hablando del versículo 1 al versículo 11. Hoy vamos a tocar temas un poquito que son como muy familiares a nosotros, porque son temas que tienen que ver con la salvación. Vamos a hablar de la gracia y de la misericordia de Dios hacia el apóstol Pablo, pero también esa gracia, esa misericordia de Dios hacia nosotros en este momento. A veces en las iglesias se tiene una idea falsa de lo que es la conversión. Estábamos en un taller de traducción bíblica, esas cosas, y uno de los traductores de la Biblia nos contó un testimonio que se lo quiero transmitir un poquito, porque de lo que vamos a hablar es de esa parte importante de lo que es la conversión. El hermano, se me olvidó ahorita el nombre del hermano, estuve tratando de recordarlo en estos días, recuerdo bien el hecho. A él lo invitaron a un culto donde eran solo testimonios, y él cuenta que cuando comenzaron los testimonios, toda la gente habían hecho cosas terribles. Eso, habían ladrones, habían asesinos, habían drogadictos, habían alcohólicos, que Dios los había cambiado, los había transformado, y estaban hablando como Dios hizo un milagro en esas personas. Y cada uno decía, y para estas a él lo dejaron de últimas. Él fue el último en pasar a dar el testimonio. Y él nos dice, mientras ellos daban sus testimonios, yo estaba pensando en mi vida. Dice, yo nací en un hogar cristiano, mis padres eran ministros del evangelio. Así que yo nunca probé un cigarrillo, nunca probé una cerveza, yo nunca. Y él escuchaba a toda esa gente, todo lo que Dios había hecho en esas personas. Él dice, ¿yo qué le voy a decir a esta gente? O sea, ¿qué les digo? ¿Cuál es mi testimonio? Y mientras él escuchaba y pensaba, él dice, él no es pentecostal, bueno, en ese tiempo no era pentecostal. Él dice que él sintió que Dios le habló y le dijo, tú no necesitas tener una vida trágica, porque tú vas a contar de algo que es mucho más difícil de lo que pasó con esta gente. Entonces, cuando él pasó al frente, él les dijo a la congregación, les dijo, yo no he robado, no he matado, no me he fumado en mi vida un cigarrillo, no me he tomado una cerveza, pero yo quiero hablarles de algo, de la fidelidad que Dios ha tenido conmigo y cómo me he mantenido fiel a Dios desde que nací. Es la parte más difícil en la vida cristiana, mantenernos fieles. Esa es la parte más difícil, que vino de las drogas, que vino del alcohol, que vino de yo no sé dónde, y que Dios lo cambió, lo transformó. Yo fui pastor de unos muchachos que habían sido drogadictos, y cuando se convirtieron, Dios hizo un milagro en ellos. Y eran como unos 10, 12 muchachos, pero unos habían estado más metidos en cosas malas que otros. Y el que había estado metido en las peores cosas, un día uno de los amiguitos se descarrió, no volvió a la iglesia. Entonces él trató de animarlo, de volver, y el muchacho no quería. Entonces él me cuenta a mí, me dice, cierto pastor, que al que más ama, al que más se le perdona, más ama. Y por eso es el que yo amo más a Dios que él, porque Dios me perdonó más a mí que a él. Y yo en ese momento estuve pensando, si será eso, porque cuando yo me convertí al Señor Jesucristo, yo tenía apenas 14 años y medio, y yo no tenía ningún tipo de experiencia de pecado, tampoco nunca había fumado, tampoco nunca me había emborrachado. Un muchacho de 14 años y medio que me dedicaba solo a estudiar en el bachillerato, ¿qué podía hacer yo de malo, verdad? Porque ni grosero fui, pero Dios cambió en mi corazón algo. Cuando Dios me salvó, hizo algo. Lo que está haciendo aquí el apóstol Pablo en este pasaje que estamos tratando en este momento es mostrándonos a nosotros una parte muy importante que tenemos que tener en cuenta. Y es que no importa nuestro pasado, no importa lo que hicimos o lo que dejamos de hacer o de dónde nos sacó Dios. Lo único cierto es que todos somos pecadores. Todos somos pecadores.
No hay ni uno solo que no haya pecado. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Así que el hecho de que Dios me saque a mí del pecado, ese ya es el milagro más grande que pueda suceder en una persona. Entonces Pablo nos está hablando aquí de lo que fue su transformación, de lo que fue su cambio, cómo Dios nos conoce y cómo Dios nos llama. Dice Pablo que Dios lo vio a él como alguien fiel. Dice que Dios consideró que él era fiel. La parte que uno puede pensar aquí en el apóstol Pablo es por qué el apóstol Pablo aborda este tema de esa manera. Dice el apóstol Pablo en el versículo 12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. Ahora, note quién era Pablo. Pablo era un perseguidor de la iglesia. Pablo estaba, cuando se encuentra con el Señor Jesucristo, se encuentra camino de Damasco. Él iba para Damasco a tomar presos a los cristianos y meterlos a la cárcel y azotarlos. ¿Por qué Pablo dice que Dios lo consideró fiel? Dice, porque me tuvo por fiel. Lo tuvo por fiel por lo siguiente, porque Dios conoce su corazón, Dios conoce mi corazón, Dios conocía el corazón del apóstol Pablo. Él sabía que estaba tratando con un individuo que, independiente de las dificultades que fuera a tener en la vida cristiana, Dios podía contar con él. Que él no se iba a ir de la iglesia a la primera dificultad. Que él no iba a dejar el cristianismo a la primera dificultad que tuviera. Entonces, ¿por qué? Porque Pablo había mostrado celo dentro del judaísmo. Ahora Dios lo ve como fiel y dice, este hombre que yo conozco, porque conozco su corazón, yo lo voy a llamar y le voy a dar un encargo, un ministerio, que no es un ministerio fácil. Cuando ustedes miran el libro Los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, encuentra que Dios le dice a Ananías, el Señor le dice a Ananías, le dice, ve porque instrumento escogido me es este, y yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Es decir, que cuando Pablo es llamado, de una vez es llamado al sufrimiento. Cuando Pablo dice aquí que el Señor me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, aunque fue blasfemo, aunque fue perseguidor, injuriador, y fue uno de los más grandes enemigos de la iglesia, sin embargo, Dios vio en Pablo algo que nadie más podía ver. ¿Cuál fue la reacción de Ananías cuando el Señor se le aparece a Ananías y le dice, Ananías, en tal casa está Saulo de Tarso y quiero que vaya y ore por él? ¿Cuál fue la reacción del viejito? El viejito dijo, yo por ahí no me acerco. Ese hombre es bravo. Está persiguiendo a los cristianos, los lleva presos, los azota y hasta los hace matar. ¿Y usted me va a mandar a donde sea? No, señor, por allá yo no voy. Entonces mira la fama que tenía Pablo. No era una fama buena, pero aunque era blasfemo, él mismo dice que él era blasfemo. Blasfemo es la persona que insulta, que ofende la palabra de Dios. Y Pablo dice que era injuriador. Injuriador es la persona que con sus palabras le hace daño a otras personas. Ahora, ¿quién de nosotros no ha sido blasfemo e injuriador? Seguramente que usted ha hablado mal de alguien. Aún después de ser cristiano, a veces cometemos el error de hablar mal de otros o de escuchar hablar mal de otros. Yo mismo he hablado mal de otros. Seguramente que usted lo ha hecho. Seguramente que a veces sin la intención de hacerle daño al otro, pero lo hacemos. Y Pablo está diciendo que él fue blasfemo e injuriador. En el versículo 15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. La misión del Señor Jesucristo es la misión más importante en toda la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque la misión del Señor Jesucristo era para salvar
a la humanidad del pecado, para salvar a los pecadores. Esa es la misión más importante de cualquier hombre en toda la historia de la humanidad. Dice Pablo que para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Cuando está hablando aquí de primero, no está hablando que fue el primero en pecar, porque el primero en pecar, ¿quién fue? Adán. Adán fue el primero en pecar. Pero cuando está diciendo aquí Pablo, yo soy el primero, lo que está diciendo es, si hay pecadores en este mundo, yo soy el más pecador de todos. Yo soy el más pecador de todos. Estoy leyendo el libro de Jeremías en estos días, que quizás yo soy igual que el pueblo de Israel en el tiempo de Jeremías. Dios les reclama una y otra vez al pueblo de Judá. Ya lo había hecho con Israel, pero Israel tuvo que irse en cautiverio, pero ahora está con el pueblo de Judá, especialmente con la ciudad de Jerusalén, y Dios les reclama cada rato, vuélvanse a mí, y les da una oportunidad, otra oportunidad, pero el pueblo siempre le dio la espalda a Dios. Y yo a veces me siento de esa manera, que Dios me da una oportunidad y me da otra oportunidad, y yo en lugar de consagrarme, en lugar de responder a Dios, de responderle a Él con mi amor, con mi gratitud, con mi fidelidad, lo que hago es ser infiel, ser ingrato con el Señor. Pablo está diciendo, yo soy el primero de todos los pecadores. Si hay pecadores, nadie me gana en pecar. Antes se consideraba justo cuando era maestro de la ley, pero ahora que llega a Cristo Jesús, se da cuenta de cuál es la dimensión del pecado. Y es que, hermanos, entre más nos acerquemos a Dios, entre más busquemos a Dios, más vamos a sentir el pecado que está en nosotros. Aquellos que se sienten que no son pecadores, aquellos que se sienten que está todo bien, son los que menos buscan a Dios, son los que menos oran, los que menos leen la Biblia, porque no están conociendo a Dios, no están conociendo el corazón de Dios, no están conociendo la santidad de Dios, y por esa razón no sienten el pecado que hay en su vida. Pero entre más usted se acerque a Dios, más va a sentir que usted es pecador. Eso es lo que está pasando en Pablo. Hay pecadores, yo soy el más grande de todos. Yo soy el más grande de todos. Y dice Pablo que el Señor tuvo tanta paciencia, clemencia, dice otra versión, para salvarnos a nosotros, porque Dios siempre tiene un propósito con usted y conmigo. Él tiene propósitos con cada uno de nosotros. Usted no fue salvado por casualidad. Usted ha sido salvado porque Dios tiene un propósito en su vida. Dios tiene un propósito con su vida. El asunto es que yo tengo que encontrar cuál es el propósito de Dios para mi vida. Como ejemplo para los que habrían de creer, dice Pablo, Dios me salvó a mí para que yo fuera ejemplo de los que habrían de creer. Dice el versículo 16, clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Y viene la parte en la que me quiero centrar, que es el versículo 17, las cualidades de Cristo Jesús. Dice Pablo, voy a leerle como dice aquí en la Nueva Traducción Viviente, que es la versión que tengo. Esta es la Reina Valera del 60. Dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Mira lo que está haciendo Pablo. Está diciendo que el Señor es el Rey de los siglos. Rey de los siglos. Le hago una pregunta, hermano. Yo no usted ha oído o ha leído hace yo no sé cuántos años, quien era nuestro presidente en Colombia iba a ir a Londres e iba a almorzar o a cenar, yo no sé qué, con la reina Isabel. Pero antes de él ir, tuvieron que darle un seminario, unas charlas de yo no sé cuánto tiempo, porque sentarse a la mesa con la reina no es fácil.
porque hay que saber en qué momento sentarse, hay que saber cómo tomar los cubiertos, hay que saber que eso es una ceremonia y no cualquiera es invitado a la mesa de la reina Isabel. ¿Por qué les menciono esto? Porque si un personaje como la reina Isabel causa como temor y temblor a la gente, porque eso es lo que sienten los que son invitados allá al Palacio de Buckingham, ellos sienten que, la reina. Mire, yo a veces pienso, si a mí solamente algún día Justin Trudeau le diera por decir, hey, Pastor Víctor, venga y se toma un café conmigo, ese solo hecho a mí me pondría, yo no sé cómo. ¿Cómo vemos nosotros al Rey de los siglos? Tenemos el suficiente temor y el suficiente respeto hacia el Rey de los siglos. Pablo dice, por tanto, al Rey de los siglos. Está hablando de Jesucristo, está hablando del Señor. Por tanto, al Rey de los siglos. ¿Lo vemos como el Rey? ¿Lo vemos como el Rey o cómo lo vemos? Mire, esto puede ser demasiado, ¿cómo diríamos? Como fanatismo, como demasiado... Pero a veces con la actitud solamente con que llegamos al culto podemos mostrar cuál es nuestra actitud de respeto hacia el Rey de los siglos. Porque venimos a reunirnos con Él, venimos a adorarle a Él. ¿Y cuál es nuestra actitud? Yo pienso que ese es uno de los problemas de la iglesia moderna, que hemos puesto a Jesús en un plan que no lo respetamos y no le damos el lugar que Él tiene y que Él merece. El Rey de los siglos. Dice Pablo, el Dios inmortal. Inmortal. Acabamos de cantar. Porque Él vive, nosotros también vamos a vivir. Porque Él vive, tenemos garantizado el triunfo sobre la muerte. Porque el que cree en Cristo no muere. No muere. Nosotros no morimos. Nosotros cambiamos de estado. Dejamos este cuerpo para pasar a la vida eterna con Cristo Jesús. Pero nos da miedo morirnos, porque no entendemos que Él es la vida. No entendemos que Él es inmortal y que en su inmortalidad Él nos va a hacer partícipes cuando nosotros dejemos este cuerpo. Y sentimos temor al Dios invisible. Hay muchas personas que sufren y no lo manifiestan a nadie, por diferentes razones. Estuve leyendo la historia de un pastor en Brasil que se suicidó, pero en el momento antes de suicidarse hizo una nota, hizo un escrito. Y en el escrito él dice, cuenta su soledad, su angustia. Y él dice, usted se habla, porque la carta está como dirigida más hacia los pastores que hacia cualquier otro tipo de persona. Dice, usted como pastor se desvive por la congregación, pero la congregación jamás se va a interesar por usted. Usted va a ser el blanco, usted es el blanco de las críticas de la iglesia. Porque si usted se enferma, le falta fe. Si usted está en crisis económica, es que usted es un vago. Si sus hijos no son excelentes cristianos, es porque usted es un mal padre. Y el hombre terminó suicidándose. No aguantó, es que eso es un voltaje muy alto, que no todos lo soportan. Uno dice, ¿cómo así que se suicidan los pastores? Sí, señor. Uno de los casos que más me conmovió a mí fue hace como 2 años, un pastor en los Estados Unidos, pastor de una iglesia tan grande que tenía 2 cultos en la mañana el domingo. Fue a su primer culto, predicó, hizo lo que tenía que hacer como pastor, le dijo a su esposa y a sus hijos, se me quedó algo en la casa, voy a traerlo y ya regreso. No regresó al segundo culto. Cuando llegaron a su casa, lo encontraron en el garaje, se disparó, mejor dicho, se mató. Un hombre que tenía una iglesia grande, seguramente un buen salario, tenía a su esposa, a sus hijos. ¿Sabe por qué pasa eso? Eso pasa no solo en los pastores, pasa en los creyentes, en todos, porque a veces no tenemos con quién hablar. Sepa esto, hermano. Es invisible, pero ahí está, ahí está. Y Pablo nos está diciendo que Él es invisible, porque podemos confiar y saber que Él está ahí con nosotros. Por eso cuando usted sea tentado a hacer algo que no es correcto, siempre piense y sepa que ahí está Dios con usted. Que usted no lo ve, pero ahí está Él, invisible, único. ¿A quién recurrimos cuando estamos en necesidad? Generalmente, si es una necesidad económica, recurrimos al banco. Si es una enfermedad, recurrimos al médico. Pero debemos aprender a recurrir al Señor
porque Él es único, único. Él no nos traiciona. Si usted va y le dice a Él lo que usted está pensando, lo que usted está haciendo, Él nos saca un aviso en el Facebook diciendo, mire que este está haciendo esto, mire. O Él nos llama a los vecinos, hey, uy, si usted supiera lo que supe del pastor. No, Él no hace eso. Él es único. Difícilmente o imposible encontrar entre el género humano una persona con la cual uno diga, Él es único y Él es fiel conmigo. La Biblia dice que ni siquiera la esposa, que la Biblia dice, cuídate hasta de la que duerme a tu lado. O sea, no hay en quién confiar. Pero el único es Dios. Dios es sabio. Dice el apóstol Pablo, dice, el único y sabio Dios. Cualquier consejo, cualquier recomendación, cualquier exhortación que recibamos de Dios, siempre será para nuestro bien. Nunca será para hacernos mal. Su sabiduría es eterna y su sabiduría es porque Él conoce su futuro y conoce mi futuro y sabe qué es lo mejor para usted y para mí. Pablo dice, por lo cual Él es digno de honor, gloria, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Vemos a Dios de esa manera? Porque los versículos 18 al 20 son un desafío a lo que Pablo acaba de decir. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Mire, hermano, las profecías tienen papeles determinantes para con nosotros. En el Antiguo Testamento, la profecía se usaba para denunciar la injusticia, por ejemplo, como lo hizo el profeta Amós. Se usaba para llamar a la reflexión, como lo hizo Ageo. Se hizo para consolación y para pronosticar un glorioso futuro, como se ve en el libro de Isaías. También en la iglesia primitiva, eso es lo que llamamos la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, era frecuente la palabra profética dirigida a un individuo en especial. Ustedes, si leen Hechos 13, encuentran que están reunidos en oración y ayuno y el Espíritu Santo habla y dice, apártenme a Saulo y a Bernabé. En otra ocasión, un profeta toma un cinturón y dice que va a haber un hambre, que va a haber un castigo, que va a haber una dificultad. Y usted va a encontrar que en el primer siglo la profecía tenía diferentes propósitos. Para Timoteo, parece que no fue una sola profecía que Dios le había dado. Parece que eran varias profecías, por lo que dice aquí Pablo, dice, conforme a las profecías. Está hablando en plural. Que se hicieron antes en cuanto a ti. La palabra profética más segura es la palabra de Dios. Por lo menos eso nos dice Pedro. Tenemos la palabra profética más segura, ¿sí? Porque los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Militar la buena milicia es pelear la buena batalla. Es saber luchar. El cristianismo nunca ha sido fácil y la Biblia nunca ha presentado el cristianismo como lo presentan las iglesias de hoy. La iglesia de hoy ha pervertido el evangelio, lo ha prostituido el evangelio. La iglesia de hoy ha dañado el evangelio, el mensaje del evangelio. Usted mira en el Nuevo Testamento y se va a dar cuenta que en ninguna parte hay promesas de prosperidad, de riqueza, de abundancia por ser hijos de Dios. Por el contrario, se habla de persecución, de dificultades, de luchas. Por eso se habla de pelear la batalla, se habla de la milicia, es decir, que la vida cristiana es una constante pelea, con nosotros mismos, con el mundo, con Satanás, con la sociedad, con el pecado, con tantas cosas que aún con la misma iglesia tenemos que luchar si queremos hacer la voluntad perfecta de Dios. Pero el cristianismo nunca en la Biblia usted va a encontrar que se presente como algo delicioso como se presenta hoy. Usted mire, todos esos artistas, es muy difícil encontrar artistas que realmente amen a Dios porque lo aman. La mayoría de ellos son cristianos porque eso es una moda, porque eso da caché, porque eso abre ciertas puertas. Pero ser cristiano, un real cristiano, un verdadero cristiano,
no es fácil. Pablo le dice a Timoteo que hay que pelear, le dice que hay que luchar, que las cosas no son fáciles. Militar, la buena milicia es pelear la buena batalla. Timoteo debía mantener la batalla de la fe y la buena conciencia. Y la parte más complicada de este pasaje está en el último versículo. Bueno, leamos el 19 para entender el 20. No sé si usted tiene su Biblia ahí abierta, pero quisiera que lo leyéramos. 19 y 20. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual algunos naufragaron en cuanto a la fe. Algunos, ¿qué es naufragar? Naufragar es hundirse, es perder el bote, salirse del bote, caer en el agua. Naufragar, dice Pablo que muchos o algunos naufragaron en cuanto a la fe. Esos hermanitos, mire, por esto me molestó una familia una vez en Colombia, porque yo dije que hay muchos cristianos que son cristianos de cuerda. Quizás ustedes no saben a qué me refiero, pero cuando yo era niño habían juguetes que uno le daba cuerda, le daba cuerda. Bueno, habían relojes de cuerda, ¿se acuerdan? Habían relojes de estos que se usaban de cuerda, o esos relojes que usaban de despertador, también había que darles cuerda. Pero uno le da cuerda y esa cuerda duraba cierto tiempo. Y si uno no le daba más cuerda, ahí quedaba el reloj o el juguete, lo que fuera. Hay muchos cristianos así, que si no se les da cuerda no andan. Dice aquí Pablo, muchos por esa causa han naufragado porque no son constantes en la fe, porque son flojos en la fe y cualquier cosa los saca de la iglesia, cualquier cosa los saca del camino del Señor. Y aquí es donde viene la parte difícil que les quiero comentar, el versículo 20, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Qué es entregar a Satanás? ¿Qué es entregarle una persona al diablo? Usted lee en la primera carta a los Corintios, allí Pablo explica, él dice, cuando el hombre aquel que tenía, no se sabe si era un caso de incesto o qué era, porque dice que tanto, dice el apóstol Pablo, tanto que ustedes admiten a uno que está durmiendo o teniendo sexo con la esposa del papá. Entonces algunos dicen que era la madrastra, otros dicen que no, que era la mamá. Es difícil saber qué era lo que estaba, pero el asunto era que no era correcto lo que estaba pasando allí. Pablo dice, entréguenselo a Satanás. No es que van a hacer un culto al revés. Entregarle una persona a Satanás es orar y decirle a Dios que nosotros hicimos lo posible para que esa persona se reconciliara con el Señor, pero que no quiso, que entonces ahora con la autoridad que Dios nos ha dado, dejamos que Satanás haga con esa persona lo que quiera. El Señor dice, ténganlo por gentil y publicano. Pablo dice, entréguenselo a Satanás. Y Pablo entregó a Satanás a Himeneo y Alejandro. A veces a uno ganas no le faltan, conciertos, creyentes por ahí. A veces yo quisiera hacer eso. El Señor me ha dado la autoridad, entonces ¿por qué no hacer uso de la autoridad que el Señor me da? Y se los entrego al diablo. Pero no, ¿sabe por qué? Yo no lo hago porque yo no me considero más santo que nadie. Y quizás, bueno, él falla en una cosa, yo fallo en otra. Y la misericordia, como dice Elvis Presley en una de sus canciones, camina una milla en mis zapatos. En vez de criticarme, en vez de juzgarme, camina una milla en mis zapatos. Y te das cuenta cómo es el asunto. Pero a veces, cuando los cristianos no quieren caminar con el Señor, no hay otro remedio que ese. Y ese es un acto, escúcheme, no es un acto de grosería, no es un acto de venganza, es un acto de amor. De amor. Porque cuando uno le entrega a una persona a Satanás, lo que está haciendo es lo siguiente, le está diciendo al Señor, Señor, deja que Satanás lo sacuda. Entonces Satanás adquiere autoridad sobre esa persona y esa persona es sacudida por Satanás. Es decir, le va a pasar igual o peor que a Job. ¿Se acuerdan de Job? Todo lo que le pasó a Job. Se va a enfermar, va a perder la casa, el carro, la beca, todo lo que tenga seguramente. Satanás va a ver cómo lo zarandea. ¿Por qué pasa eso? Porque
Cuando la persona entra en esa crisis, que pierde todo, que entró en esa crisis de que ya está pero vuelto nada, la única opción que le queda es regresar a Cristo Jesús. Por eso Pablo dice, para que el cuerpo sea destruido, pero su espíritu sea salvo. Es decir, va a perderlo todo, hasta la salud y quizás hasta la vida, pero va a tener la oportunidad de volver a Dios. Entonces es un acto de amor entregarle una persona a Satanás. Pero usted escucha, ¿cuántos años tiene usted de cristiano? ¿Cuántos ha escuchado usted que le han entregado a Satanás? Que la iglesia donde usted asiste, por ejemplo, aquí llevamos ya más de 5 años aquí y hasta ahora no hemos hecho la primera entrega, ¿verdad? Estamos como lentos en eso. Estamos como que, pero porque no es muy común hacer eso. Algunos pueden pensar pero ¿cómo? No, pero es un acto de amor. Termino con esto. Es como cuando usted, bueno, ya no se hace, ¿no? Pero cuando en un tiempo uno tomaba a su hijo y se quitaba uno el cincho, el cinturón, la correa, y uno, como le dicen usted, y le daba sus juguetas, o la chancleta voladora, o el molinillo volador, yo no sé qué usa usted, pero cuando uno los disciplina de esa manera, no es porque los odie, es porque los ama y quiere que cambien. Y cuando Satanás toma a una persona entregado por la iglesia, es porque la iglesia ama a esa persona y quiere que esa persona se salve. Así entre vuelto nada otra vez a la iglesia. Pero mejor que se salve sin un peso en el bolsillo, sin salud, pero que se salve. No es fácil este asunto de entregar a alguien a Satanás, pero es un acto de misericordia. Amén. Vamos a darle gracias al Señor. Digámosle, Señor, gracias porque nos has salvado, nos has traído a la vida eterna. Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros y nos escogió para salvarnos. Señor, si no hubiera sido por esa misericordia tuya, ¿dónde estaríamos nosotros hoy? ¿Qué sería de nosotros en este momento si tú no nos hubieras llamado a la salvación? Pero gracias porque nos has llamado a la salvación, Señor. Ahora ayúdanos a vivir conforme a esa misericordia tuya, conforme a ese amor tuyo, a esa entrega tuya, Señor, a vivir en fidelidad a ti, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.